Muy buenas, estamos con el comunicador José María Perceval, profesor y colaborador del Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. José María Perceval es un investigador especializado en el estudio de la comunicación intercultural, el análisis del racismo y la xenofobia en la comunicación. Hoy él nos va a hablar sobre el miedo en contextos de crisis, como la actual pandemia del coronavirus, y en el impacto que tiene el discurso del odio y la desinformación o infodemia xenófoba en este contexto. Muy buenas, José María. Muchas gracias por apoyarnos con su disertación y con los comentarios que nos pueda brindar. Muchas gracias a ti, Alejandra, por dejarme participar. Bueno, empezamos con una pregunta, quizás es un poco directa, pero para ir un poco por la línea de lo que queremos conversar. ¿Qué es lo que vende más? ¿Una noticia sobre un atentado terrorista en pleno centro de Barcelona o la final del Real Madrid versus el Barça? Bueno, en este caso me pones una alternativa difícil. De todas maneras, siempre una noticia mala triunfa sobre una buena, sea incluso la de un evento deportivo que es bastante seguida. Sí, eso está Siempre, comprobado. sí, es absolutamente. Una noticia buena normalmente se retuitea ahora mismo en Internet un 70% de más veces que una noticia positiva en cualquier sentido, incluso un evento deportivo que sería un 30%. No es que me crea mucho en las cifras, pero como mínimo es indicativo de que siempre es más. Mm. Y lo que también quería saber es, ya un poco situándonos dentro de lo que es el coronavirus, ¿no? Parece ser que uno de los impactos que ha tenido esta pandemia en términos sociales ha sido la unión ciudadana, ¿no? Para combatirla. Pero también ha generado ataques xenófobos y una ola de bulos racistas contra comunidades como la china o asiática, la gitana, entre otras más en otras latitudes. ¿Cree que en contextos de conflictos la existencia de un enemigo común genera prejuicios o los valida? Sí, en la cuestión de la pandemia ha habido todo un aspecto terrible de, junto a esa inmensa solidaridad que ha manifestado lo bueno de la humanidad, ha habido también toda esa parte dedicada a la xenofobia, a la incitación al odio, y también hay que decirlo, ahora hablaremos supongo en la conversación, gestores que les interesa que esa parte del odio disimule otras cosas. Claro, también está el miedo a la construcción de figuras como la alteridad, la otredad, ¿no? Y el miedo al otro, ¿no? El miedo al inmigrante, que también se ha usado mucho. Sí, es decir, esa segunda parte que también en todas las pandemias se ha derivado, en esta era un poco difícil porque realmente no podía, como en la epidemia de Mm. 1350 de la peste, en que se acusó a los judíos de envenenar los pozos, pues en esta era un poco más complicado, pero también lo hemos visto. Es decir, y se ha centrado, en primer lugar, evidentemente por el origen, en los chinos. En segundo lugar, por razones cercanas, los migrantes, gente que se reúne en barrios degradados y reuniones de forma indirecta también, porque se ha dicho una reunión evangelista que estaba con un pastor, pero luego en el artículo veías que había determinados motivos, ¿no?, que implicaban a los migrantes. Luego los gitanos, que son además también noticia por reuniones de tipo evangelista y por no respetar las normas de confinamiento, ¿no? Y finalmente hemos vuelto con el tema chino por un interés muy claro. El señor Trump tiene en peligro, está en peligro su presidencia y ha descubierto que puede activar otra cosa también normal en las pandemias, que es las conspiraciones. Ha habido una conspiración, ha habido una extensión del virus voluntaria. Aquí no tenemos los judíos y los gitanos envenenando los pozos, pero podemos tener unos laboratorios terribles de chinos Fu Manchu que
nos pueden determinar que quieren matar a la humanidad. Claro, justo ahora que lo mencionas, ¿no? Se ha hecho mucho de ese discurso de parte de líderes políticos usando palabras como, o términos, concepciones como el virus chino, o incluso los medios de comunicación, que en un inicio, tal vez por desconocimiento, usaban titulares que incluían el coronavirus de Wuhan. Entonces ya hay una asociación de la enfermedad como una característica propia de un país, ¿no? ¿Cree Sí. usted que el uso de estos términos saliento valida un discurso del odio? Sí, ha habido un error inicial de los políticos. Los políticos que tenemos ante la pandemia son unos políticos ni para bien ni para mal, es descriptivo, ¿eh? Son absolutamente débiles, todos, universalmente, porque estamos en una época mediática, en una época muy influida por la opinión, en unos políticos muy presentistas, muy ¿cómo les diría yo?, muy cortoplacistas, dependen mucho de cómo va el índice de opinión cada día. Esto ha hecho que tengamos una clase política muy débil ante un fenómeno mundial, global. Eso es una parte de la catástrofe. La segunda es que han adoptado esos políticos un lenguaje, concretamente en Francia y en España, un lenguaje militar. Guerra a la pandemia. No hay una guerra a la pandemia. No puede existir una guerra contra un virus porque un virus no es un enemigo porque no tiene ninguna intencionalidad, ¿no? Pero este lenguaje militar también ha provocado la posibilidad de buscar otros enemigos. Si tenemos miedo y un lenguaje militar, se pueden conectar para tapar una cosa fundamental, que es ¿por qué hemos tenido una sanidad que en los últimos 30 años ha sido absolutamente desmontada poco a poco para el gran negocio de la sanidad privada por un lado y por otro lado por los recortes del Estado? Y en el caso de los medios de comunicación que caen en el uso de las malas noticias desde un punto de vista muy, diría yo que excesivo, tal vez, no sé, o que usan el discurso del odio, ¿los medios realmente están informando? ¿Cómo lo observa? Bueno, yo creo que en general, igual que sobre la población, hay que poner una primera puntualización. En general, los medios en un 90% se están comportando de una forma muy profesional, intentando evitar en lo posible el miedo, pero también inevitablemente cada día tienen que llenar una ansiedad de la población por la necesidad de noticias que hay que cubrir. Y piense usted que nunca la humanidad ha hablado de algo tanto, excepto la Biblia, como de la pandemia de este virus. Es decir, se ha escrito todo porque se tiene que llenar. Entonces, claro, unas personas que extienden o que ponen en cuestión que hay una posibilidad de que se colapsen las UCIs y que entonces se tendrá que determinar quiénes tienen más derecho o menos derecho a utilizar los aparatos, en ese caso provoca miedo. Además estamos con otra situación que es la de las burbujas. Es decir, hay una serie de ciudadanos, no digo todos, pero una gran cantidad de ciudadanos que viven en el mundo mediático, infopandémico que les gusta. Solo quieren oír las noticias de su grupo. Y estas noticias se están alimentando continuamente y les dan la situación o la respuesta correcta a cada caso. Cada situación que sucede, si es buena o mala para el grupo, si es buena, se realza, y si es mala, se oculta, se invisibiliza o se desprecia, ¿no? Por lo tanto, las burbujas, eso sí que es un sistema perverso que tenemos desde el año 2000, de que empezaron las redes sociales, ¿no? Y la gente se ha encerrado en estas burbujas informáticas. Entonces, no sé,
Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Un ciudadano que supuestamente es independiente, pero tiene también una ideología, o un político? Bueno, es que los ciudadanos somos como moléculas y las moléculas forman conjuntos que son las multitudes. Y estas multitudes en el momento actual evidentemente son más fuertes que cualquier político. Y usted y yo retuiteamos determinadas noticias. Si lo que retuiteamos es la noticia mala, una noticia mala tiene el terrible problema de que se retuitea. Y lo peor, y cuando se niega, aún se sigue retuiteando más. Si yo niego que hay una noticia mala que ataca a un grupo determinado, sigo retuiteando esa noticia. Entonces, en tiempos de la posverdad, incluso las personas que tratan de combatir o desmentir estas noticias, al momento de que las comparten, lejos de hacerlo, están colaborando a que esto se siga esparciendo. Exactamente. Y es lo terrible de la situación, es una situación perversa en donde una noticia, en el momento en que has encontrado una noticia que hábilmente es terrible para denunciar a un grupo supuestamente en una conspiración determinada o en un mal que ha causado, tanto los que lo afirman como los que lo niegan, lo único que hacen es extenderlo. Por eso, lo único es la inocuidad final de ese tipo de noticias y la capacidad crítica de la gente de pensar, esto no va. Y también otra cosa, ahora vuelvo al humor, el hecho de que muchas de ellas se convierten en elementos humorísticos y entonces sí, empieza el desprestigio de la noticia. Por ejemplo, el señor Trump es uno de los personajes que nos da malas noticias, nos da noticias perversas, retuitea virus chinos, con cuestiones contra la OMS y las cosas más terribles del mundo. Pero también termina atacado por su propio mal, que es por una parte, se extiende lo que dice, pero por otra parte, se le ridiculiza con gran frecuencia. De alguna manera, porque sinceramente la cuestión de que hagas un artículo absolutamente serio, con montones de datos, convence a un determinado grupo de personas, es evidente, pero no tiene influencia en la extensión de una noticia. Sin embargo, un chiste contra esa noticia se retuitea muchísimo más. ¿Qué otras soluciones sugiere usted para enfrentar el efecto del discurso del odio y la circulación de contenidos falsos en medios y redes sociales? ¿Esto iría desde la alfabetización mediática o desde otros campos? Evidentemente, la alfabetización mediática, la adopción de una capacidad crítica por la población, la necesidad de que en las escuelas se haga una asignatura de estudio de los medios de comunicación, que no la hay, pero debería haber ya una asignatura para ese campo. Esa es una base. Más inmediato, yo creo, y con respecto a la pandemia, es el asunto de ver y retuitear y crear documentos que nos indiquen que solo una solución global, solo una solución de pacto y solo una solución que pueda hacer cohesionar y hacer elementos partícipes desde los médicos a los políticos y a los epidemiólogos y a los economistas para dar una solución al problema actual, que evidentemente ya no es un problema médico. Es un problema médico, es un problema social, es un problema económico y es un problema en donde la gente va a tener que cambiar actitudes que van a ser mayor responsabilidad personal, pero evidentemente también políticas no de Estado, no, sino políticas mundiales. Bueno, muchas gracias José María por su tiempo. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado y esperemos que pronto pues esta pandemia termine o se disipe, ¿no? Así como ha llegado y que la infodemia ya no siga prosperando, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandra. Hasta luego, un gusto. Hasta luego.